esta trama es lo que conversamos ahora aquí en Doble Clic. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. Nos acompaña el subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la VIP Antisecuestros Metropolitana. Subprefecto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es interesante poder conocer un poco más en detalle cómo han ido ustedes trabajando durante todo este tiempo, porque quizá la noticia vuelve a cobrar relevancia ahora. Yo recordaba en el día de ayer que, por ejemplo, esta célula o esta extensión del Tren de Aragua, no sé cómo se le debe denominar efectivamente, de los piratas del Tren de Aragua, ya habían tenido su aparición y de hecho su derrota con la Policía de Investigaciones por allá por el 2022 en Calama, ¿no es verdad? Bueno, esto es así. Estas células dependientes o ligadas derechamente del Tren de Aragua son los nombres que ellos utilizan en cierto modo para poder desembarcarse. No olvidemos que el Tren de Aragua ya pasó a ser casi una marca registrada relacionada al crimen organizado, utilizada incluso por otras organizaciones o bandas que también quisieron hacer lo mismo. Por lo mismo ellos, esta célula, que en realidad incluso tiene algunos integrantes que son derechamente son Tren de Aragua y que y sacaron esta facción en cierto modo como para dedicarse a algunos delitos en específico. No obstante, igual son bandas criminales multidelito, como una particularidad bien especial de esta criminalidad venezolana, ¿cierto?, que nos ha azotado algunos años. Ya, es bien interesante eso, porque, a ver, entonces ahí está un poco esta dualidad de este grupo en particular, porque hay algunos movimientos que hemos conocido, células, que ya por su nombre y las investigaciones que la policía misma ha llevado adelante, uno los conoce de memoria: los gallegos, el Tren del Coro, los valencianos, los orientales, el Tren del Biobío, los hermanos Cartier, etcétera, y hay más, parece, que uno dice, claro, son células como que subcontratadas o que usan la franquicia criminal del Tren de Aragua. Sin embargo, esto de los piratas, y corríjame si estoy un poco equivocado, pero creo que lo dijo usted ya al pasar, hay algunos de los integrantes de estos de los piratas que parecen venir del núcleo central o original del Tren de Aragua que arribó hace ya muchos años a nuestro país. Entonces, algunos dicen, ¿es célula propiamente tal y extensión o franquicia, o es un renombramiento de algunos que participaron como para cambiarse un poco, ¿no? Y disipar y despegarse del grupo principal? Bueno, algo así, Ramón. Esto es como una facción de una misma estructura criminal del Tren de Aragua, que era liderada igualmente, no obstante que aquí están los brazos operativos, los miembros de estos que son los que ejecutan los delitos directamente en nuestro país, o los ejecutaron en nuestro país, y son articulados por estos líderes que se encontraban ya en el extranjero, y que es parte de esta nueva estrategia que hemos desarrollado junto al Ministerio Público, que tiene que ver con enfocarnos, ¿cierto?, en esclarecer los delitos que estos sujetos han perpetrado en nuestro país, desarticular esas células dependientes de esta estructura, y también enfocar nuestros esfuerzos en ubicarlos a estos líderes que también están vinculados a estos delitos, porque son los que planifican, los que autorizan estas operaciones, buscarlos en el extranjero y a través de la cooperación internacional, interagencial de las mismas policías, ubicarlos y también detenerlos. Y eso es lo que ha pasado durante el año 2024, que se ha logrado, ¿cierto?, la detención ya por lo menos de Larry Álvarez, la Richanga, que fue el año 2014 en Colombia. También en noviembre último fue la detención de Carlos Gómez, Carlos Bobby, y también ahora, bueno, recientemente la detención de Arias el Turco en Estados Unidos. Entonces, estas estrategias son las que asumimos, porque son un compromiso también en las comunidades internacionales policiales de la región, de combatir, ¿cierto?, en bloque a estas estructuras criminales que no solamente perpetran este tipo de delitos en nuestro país, sino que también en Perú, en Colombia, en Ecuador, en todos los países que están con el recorrido desde su país de origen hasta el sur y la zona centro también de la región del continente. Estos sujetos que fueron ubicados en el extranjero, los que usted señala, ¿no?, Carlos Gómez, alias el Bobby, o Larry Álvarez, alias el Changa, y el propio Turco,
tenían participación, se ha establecido participación en distintos delitos en nuestro país y lograron huir, salir de nuestras fronteras cuando ya, por ejemplo, otros integrantes habían caído. Vuelvo al tema del año 2022 porque en ese momento se habló de que había sido desarticulada esta banda de los piratas, por lo menos en el norte. Se detuvo casi una decena de sus integrantes, mayoritariamente eran venezolanos, pero su centro de operación estaba en Calama y abordaban a ciudadanos extranjeros en plena vía pública, los secuestraban, le pedían dinero por su rescate, pero cuando cayeron eso, estaba viendo las notas de aquella época, siempre se dijo que no eran todos y que algunos habían huido y que también tenían estos piratas de Calama también tenían una célula que estaba operando en Estación Central, se decía ya en aquella época. Por lo tanto, no sé, el Turco u otros ya estaban en la mira de la policía relacionándolos con esos delitos de esos años, pero que habían eludido la acción de la justicia. Bueno, efectivamente las estructuras criminales de este tipo, especialmente cuando son detenidos algunos de sus integrantes con jerarquía, inmediatamente surge el que viene más abajo, que a lo mejor tiene las capacidades también de dirigir una operación delictual y se hace cargo también de seguir, de continuar, ¿cierto?, con estas actividades delictuales. Por eso para nosotros fue muy importante el desarrollo de estas investigaciones que culminan hasta cierto punto en la operación realizada el día de ayer. Nos da mucho optimismo respecto a los esclarecimientos de varios casos, ¿cierto?, de delito y también de la detención de varios integrantes de esta célula o de esta facción, pero lógicamente nos deja igual siempre pendientes, siempre estamos prospectando los nuevos escenarios a lo mejor que a los cuales se quieran dedicar estos delincuentes que como son multidelitos, así como le digo, a lo mejor como en los delitos de secuestro han sido detenidos todos los integrantes, la mayoría de ellos en Chile, algunos en el extranjero y seguimos tras ellos, cambian muchas veces la modalidad a delitos dirigen sus esfuerzos criminales a otro tipo de delitos, puede ser delitos contra la propiedad. No olvidemos que ellos también se dedican al robo de teléfonos celulares, que fue lamentablemente el hecho que provoca que el teniente Sánchez en su oportunidad intente frustrar ese robo, ¿cierto? Y en esa dinámica es abatido en ese enfrentamiento. Entonces estos sujetos permanentemente están cambiando también sus modalidades delictuales y también por eso estamos atentos a las autoridades y por eso estamos trabajando en conjunto. Esta investigación, esta operación fue una operación colaborativa de las distintas, de las dos policías, también del Ministerio Público, y ese es el éxito, ese es el enfoque que tenemos ahora como nueva estrategia para abordar esta criminalidad extranjera, pero siempre atento a la evolución y también en contacto con las otras agencias de la región para ver la evolución de esta criminalidad que permanentemente está cambiando, ¿cierto?, su modo de operar. Subprefecto, esto implica sin duda un desafío, ¿no? Si lo vamos a llamar así, como parece que suena bastante correcto para entender el fenómeno como bandas multicrimen, ¿no? Eso significa que también ¿cómo decirlo? Se intercambian elementos humanos, es decir, soldados, se contratan, se le pide uno a otro, se intercambian armas. Lo digo porque de pronto cuando ustedes dan cuenta de algunas operaciones exitosas de un delito en particular, aparecen a través de los peritajes armamento o piezas balísticas que eventualmente tienen la similitud o hace el match con otro hecho delictual que no es de la misma naturaleza que se está investigando y que ha ocurrido en otra parte del territorio nacional. Es muy buen punto, Ramón, el que usted está tocando, porque efectivamente es así. La trazabilidad y las consultas permanentes que estamos realizando entre todos los organismos que estamos, ¿cierto?, ligados a la persecución penal o a la seguridad del país, permanentemente estamos cruzando información. También es importante la información que nos otorga también y que recoge Gendarmería de los centros penitenciarios, que también está, ¿cierto?, en este círculo colaborativo contra estas bandas criminales. Por eso logramos el éxito en estas investigaciones y en este caso de esta operación o de esta investigación que parte, ¿cierto?, y se inicia con el secuestro con homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda y se suman, ¿cierto?, toda esta serie de delitos que ocurren con mismo modo operandi o similares modo operandi, la utilización de vehículos, ¿cierto?, en distintos delitos, la trazabilidad de las armas utilizadas también hay mucha evidencia informática que se levanta, ¿cierto?, en cada una de las detenciones anteriores que hemos realizado, que también nos permiten de partida
confirmar que distintos sujetos, ¿cierto?, ya detenidos fueron parte o son parte de esta facción que es los Piratas del Tren de Aragua, y también situarlos en cada uno de estos delitos. Por eso son investigaciones con mucho análisis de información que esos análisis se finalizan con este tipo de operaciones como la realizada el día de ayer. Es un trabajo muy complejo, pero ya con las nuevas estrategias que estamos desarrollando, incluida esta de también enfocar esfuerzos a la cooperación internacional y ubicar a estos líderes que articulan las operaciones en nuestro país, también es el éxito del resultado de la operación de ayer. Subprefecto, este intercambio o reclutamiento de sujetos que participan tal vez en una célula u otra, que se intercambian tal vez para un trabajo, comillas, específico, ese reclutamiento usted, a través de las investigaciones que han realizado, se lleva a cabo porque hay una división territorial que se realiza, por ejemplo, aquí en nuestro país, y a partir de eso se conocen, o es porque tal vez desde Venezuela anteriormente delinquían allá y desde allá se conocen y aquí se vuelven a juntar o a distribuir? Bueno, ambos casos hemos detectado en estas investigaciones. Hay que resaltar que nosotros como VIP Antisecuestro ya hemos visto la evolución, evidentemente con los puntos de inflexión desde el año 2021. Segundo semestre del 2021 vimos el aumento de este tipo de delitos, el secuestro extorsivo, lo que nos ha permitido ya durante todos estos años poder ya establecer y poder identificar ciertas las dinámicas, y en el caso de lo que usted dice, estas dos dinámicas se han repetido. Hemos detectado incluso en alguna oportunidad cuando hemos desbaratado, ¿cierto?, una banda criminal que desarrolló distintos delitos de secuestro en las operaciones que ya hemos realizado, Operación Caracas en su momento, tenemos la Operación Tocorón del año 2023, y que una vez detenida un grupo operativo, por decirlo así, ¿ya?, llaman o ingresan o llaman más gente o más líderes o más mandos medios desde Perú hasta Chile, lo hacen ingresar de manera clandestina y nuevamente, ¿cierto?, vuelven al ruedo en este tipo de delitos. Y así, tras estos años, hemos venido, ¿cierto?, identificando y desbaratando estas bandas criminales o estas células dedicadas a estos delitos. Por ejemplo, que es el giro investigativo que nosotros asumimos, que es el secuestro, y los secuestros extorsivos, que son los que mayormente cometen este tipo de bandas criminales que son asociados a... Ellos trataron de establecer el delito de secuestro, el secuestro extorsivo en nuestro país, como una forma de lucrar y de obtener ciertos recursos e inyectar esos recursos a esta estructura criminal que es el Tren de Aragua. Por eso, conforme al trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo, hemos evitado que eso ocurra, que se establezcan en nuestro país como una empresa del secuestro. Eso es lo que hemos evitado con todo este trabajo que estamos realizando junto al Ministerio Público y con estas nuevas estrategias que estamos, ¿cierto?, enfocando para seguir trabajando. Nosotros hemos dado cuenta periodísticamente de muchos de los éxitos policiales que han tenido, ¿no?, que han sido detenidos, desarticulados, distintos tipos de células. Uno siempre se pregunta hasta qué punto uno puede decir que cuando se desarticula una de ellas desaparece completamente. Ya explica usted que esto, como está de la estructura organizada, incluso buscan y se vuelven a reagrupar o traen otros componentes incluso desde Perú. Ahora, entonces mi pregunta va relacionada con los que logran ser detenidos, incluso condenados y que están en la cárcel. Eso se ha llegado a demostrar que también entonces siguen operativos desde las cárceles y que también, por lo que vemos en estas últimas operaciones, en donde se van a hacer reformalizados individuos que ya están condenados, que están en las cárceles, ¿quiere decir que esa estructura luego sigue operando desde las cárceles? No, esta reformalización tiene que ver con que ya estando presos, ya estando detenidos en el centro penitenciario de Gendarmería, ya estando presos, ellos, se siguen estando presos por delitos, por ejemplo, por un secuestro extorsivo. Como continuamos investigando y cruzando información de la que levantamos, que es mucha información, obtenida de distintos teléfonos, obtenida de toda la evidencia que se recoge en una operación policial, no solamente de la detención, sino que lo que levantamos desde los lugares donde estos tipos viven cuando son detenidos, se siguen situando en otros delitos. Y también se logra establecer
se logra establecer también su conexión entre todos sus integrantes, lo que también los tipifica, ¿cierto? Tipifica este delito que es la asociación criminal. Por eso van a ser nuevamente reformalizados por el Ministerio Público conforme a esta estructura, a la organización que ellos ya tenían en nuestro país para la ejecución o para la perpetración de todos estos delitos violentos relacionados, ¿cierto?, al crimen organizado, que son los secuestros extorsivos, secuestros con homicidio derechamente, entre otros delitos. Hay figuras que llaman mucho la atención, usted lo nombró ahí al pasar, ¿no? Hemos hablado del Turco, por ejemplo, detenido en los Estados Unidos. Hemos hablado, por ejemplo, del Bobby o el Changa también, que ambos estuvieron en Chile y también participaron en secuestros extorsivos y homicidios de acuerdo a la investigación subprefecto en concreto de casos que tuvieron bastante connotación pública, por ejemplo. Sí, también ellos, mientras estuvieron acá, también participaron y articularon delitos, ¿cierto?, o operaciones delictuales que fueron también muy importantes. Ahí no hay que olvidar que en el caso de Larry Changa también hay investigaciones. Las primeras investigaciones, ¿cierto?, en contra de él estaban situadas en la ciudad de Iquique, que el Ministerio Público de Iquique fue el que inicia, ¿cierto?, la persecución contra este sujeto, y posteriormente sale vinculado a otros delitos acá en la región metropolitana, delitos de secuestro extorsivo, incluso ligados también a algunos homicidios múltiples. Entonces, estos sujetos también, luego de permanecer acá y ya siendo identificados, ¿cierto?, el asedio policial los obliga primeramente a salir del país de manera clandestina, porque no hay que olvidar que estos sujetos muchas veces, la particularidad que tienen es que se cambian de domicilio permanentemente. Entonces, la ubicación de ellos es uno de los problemas, ¿cierto?, que enfrentamos al momento de realizar estas operaciones policiales. No obstante, como le digo, con el trabajo colaborativo que estamos realizando, interagencial acá en nuestro país, nos permite, ¿cierto?, levantar información para poder realizar estas operaciones con éxito, ubicarlos también y también enfocar nuestro esfuerzo en el extranjero con la cooperación internacional para también, cuando ya no están en nuestro país, esto no quede impune y sepan, ¿cierto?, que el actuar de las autoridades a nivel regional. Tenemos la capacidad de ubicarlo y también detenerlo en el extranjero, y eso está a la vista con el trabajo que hemos realizado. Solo a modo de ejemplo y para poder entender las diversas formas, comillas, de actuar de estos sujetos. En el caso de que estábamos hablando de Larry Changa, por ejemplo, ¿buscan alguna manera de pasar inadvertidos tratando de montar ciertas actividades que parecen ser, legales, y que luego cuando son detenidos dan cuenta de aquello? Lo pregunto porque recuerdo que en alguna investigación, cuando él estaba siendo perseguido por la policía, y usted me corrige si no, apareció vinculado a ciertos asesinatos de otros extranjeros que aparentemente se habían negado a pagar tributo a la organización mayor, y habían vehículos que estaban relacionados a su nombre, pero que todos los daba como carácter legal, en una especie de explicación de un giro comercial correcto, y tratando de dar ese tipo de pistas hasta que después ya desaparece. ¿Algo de ello hay? Sí, por supuesto, eso es una evidencia, o es un modo de operar muy particular dentro de lo que es el crimen organizado, blanquear, ¿cierto?, con otras fachadas, ¿cierto?, su ingreso que son, ¿cierto?, de manera ilegal o de actividad criminal. Lo tratan de poner una fachada de un negocio lícito para ocultar y poder, ¿cierto?, vivir tranquilo en el lugar que se están desenvolviendo. En el caso de Larry Álvarez, al momento de ser detenido en Colombia, él también ya había establecido algunos negocios con fachada lícita para mantenerse en ese país de manera tranquila. Incluso había obtenido una identidad colombiana falsa, ideológicamente falsa, con documentos genuinos, pero con identidad de otra persona, para estar ahí tranquilamente en una región de Colombia. No obstante a ello, con el trabajo realizado entre la policía chilena y la policía colombiana, se logra la ubicación de este sujeto allá y se logra la detención, conforme a los requerimientos internacionales que ya habían sido levantados por las autoridades chilenas, el Ministerio Público y los tribunales respectivos. Finalmente, subprefecto Hassel Barriento,
tal como hemos estado viendo en esta conversación, ¿no? Y en el ámbito del desarrollo investigativo específico que usted realiza, ¿no? Que son los secuestros extorsivos, ¿no? Para conseguir dinero, se señala, ¿no? Y tributar y financiar la organización mayor. Los crímenes por encargo, el sicariato, ¿dentro de qué nivel de la organización ingresan? Incluso, como es la teoría que se está desarrollando en este instante, que ya no es sencillamente por algún tipo de venganza personal o porque no pagó o no tributó a alguien y que alguien le encarga la muerte, sino que también con algún fin político. ¿Eso es nuevo, por ejemplo, la línea investigativa ahora, en este caso en particular de Ronald Ojeda, en donde la teoría lo lleva hasta el propio Diosdado Cabello, o eso ya lo han visto otras veces? Bueno, en nuestro país no. Este caso fue muy particular del momento que lo abordamos e iniciamos la investigación. Este caso, bueno, se empieza a avanzar, se empieza a detectar que los autores de este delito, los autores materiales de este delito, eran personajes ligados al crimen organizado, pero lo que nos llama la atención es que ya en ese momento estábamos frente a varios casos de secuestro, pero eran secuestros extorsivos, secuestros en los cuales esta organización, posterior al cautiverio, o a la extracción y el cautiverio de la víctima, estos sujetos comenzaban a realizar extorsiones al círculo familiar cercano para exigir dinero o pago, ¿cierto?, por la eventual liberación de esta víctima. En este caso puntual del secuestro del teniente Ojeda, eso no ocurre en ningún momento. Se produce la extracción, lo llevan, ¿cierto?, hasta un lugar de cautiverio y posteriormente, producto de la investigación, todos los esfuerzos que se ponen, ¿cierto?, desde el primer momento, se logra lamentablemente ubicar ya el cuerpo sin vida, inhumado de manera ilegal, en un sitio en la toma de Santa Marta, ya en la comuna de Maipú. Entonces es un secuestro atípico en comparación a todos los que venía ejecutando el crimen organizado en la ciudad, en la región metropolitana. Entonces desde ahí ya es una investigación atípica de partida. La forma en que lo sacan, aparentando ser policías, ¿cierto?, lo sacan desde ese lugar, ya nos daba tintes de una operación distinta. Y en este caso sigue siendo un caso especial y muy aislado la forma en que como le digo, extraen a la víctima, lo mantienen en cautiverio y posteriormente, por la data de muerte, se establece que a pocas horas después de haberlo secuestrado, le dan muerte también. Muy bien. Subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la VIP Antisecuestro Metropolitana, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en la radio. Que esté muy bien. Que esté muy bien, Ramón. Muy buenos días. Buenos días.